El aroma a pollo asado y té de Jamaica llenaba el comedor. Un ritual de domingo que había mantenido vivo por años. Yo misma había preparado la mesa, puliendo la vieja madera de encino que heredé de mi madre y colocando los platos buenos, esos que solo usaba cuando la familia se reunía. Para mí, las comidas no eran solo comida. Eran un refugio para mantenernos unidos, como un abrazo que no necesita palabras. Acabábamos de bajar la cabeza para una breve oración cuando Clarisa se recargó en su silla, su voz cortando el murmullo de los platos que pasaban de mano en mano. Mi suegra huele a orines, gritó, riéndose de su propia crueldad. Por un instante pensé que había oído mal. Entonces, Daniela soltó una carcajada tan fuerte que casi se le cae el tenedor. Tomás imitó la risa de su hermana. Y hasta Javier, mi único hijo, bajó la mirada. Pero no pudo ocultar la mueca que se le escapó en la comisura de la boca. El comedor estalló en risas, excepto por mí. Me quedé helada, apretando la servilleta con fuerza, sintiendo un calor que me subía por el cuello. La vergüenza no llega como tormenta, se filtra poco a poco, llenando cada rincón del cuerpo hasta que te sientes más pequeña que la silla en la que estás sentada. Los oídos me zumbaban, la garganta se me cerró, y lo único que pude hacer fue clavar la mirada en mi plato mientras mi familia, mi propia sangre, me convertía en el chiste de la noche. Nadie le dijo a Clarisa que parara. Nadie me defendió. Cuando las risas se apagaron, solo se escuchó el roce de los tenedores contra los platos y la charla casual sobre el proyecto de ciencias de Daniela. Como si nada hubiera pasado, me forcé a masticar. Aunque cada bocado sabía a ceniza, el hambre se me había ido, pero no podía levantarme de la mesa. Irme habría sido rendirme, y no estaba dispuesta a darle esa victoria a Clarisa. Pero por dentro, algo se rompió. La casa que pagué con manos curtidas, la familia por la que me sacrificié, todo parecía escaparse de mis manos. Miré los rostros a mi alrededor y me di cuenta de que me había vuelto invisible, salvo cuando las palabras de Clarisa me hacían visible solo para burlarse de mí. Terminé la comida en silencio, con la espalda recta, la cara serena, pero mientras recogía los platos y los llevaba al fregadero, supe que esa noche no pasaría como las demás. Algo en mí había cambiado, y no había vuelta atrás. Cuando todos se fueron esa noche, me quedé sola en la cocina, mirando la pila de trastes en el fregadero. Mis manos temblaban al tomar la esponja, pero no era por cansancio, era por recordar todo lo que había hecho para que me humillaran en mi propia casa. Tenía 28 años cuando mi esposo, Esteban, murió en un accidente en la fábrica textil en 1986. En un momento estaba doblando ropa, y al siguiente estaba en la sala de descanso de la fábrica, sosteniendo la manita de Javier, mientras el capataz balbuceaba palabras sobre maquinaria y vigas aplastadas. La vida tiene esa forma de derrumbarse sin avisar. Desde ese día, fuimos solo yo y mi pequeño. Trabajé en la fábrica de día, cosiendo hasta que los dedos se me llenaban de ampollas, y por las noches limpiaba oficinas en el centro de Mérida. Dormir era un lujo que rara vez probaba. Cada peso que ganaba iba a mantener a Javier alimentado, vestido y seguro. En 1992, después de años de ahorrar, firmé la escritura de esta casa. No era gran cosa. Una casita de ladrillo en una calle tranquila de la colonia Jardines, pero era mía. Pagué cada mensualidad religiosamente hasta que, en 2005, el saldo quedó en ceros. Esta casa se convirtió en mi fortaleza, la prueba de que el trabajo duro podía transformar el dolor en estabilidad. Javier nunca careció de ropa para la escuela. Nunca se perdió una excursión. Nunca sintió la falta del sueldo de su padre. Le di todo, a veces a costa de mí misma. Los turnos largos me doblaron la espalda. Las preocupaciones me marcaron arrugas en la cara, y la soledad se convirtió en mi sombra. Todo fue por él, por esta familia, por las risas que ahora me cortaban en mi propia mesa. ¿Cuánto puede dar una mujer antes de desvanecerse? Las risas de esa cena de domingo nunca se fueron de la casa.
Se quedaron atrapadas en las esquinas, resonaban en mi cabeza, reaparecían en susurros cuando pensaban que no los oía. La voz de Clarisa era la más filosa, pero lo que más dolía era escuchar a Javier imitar su tono. El mismo hijo por el que me desangré para criarlo. Se habían mudado conmigo después de que Javier perdió su trabajo en Cancún. No dudé en abrirles la puerta. No cuando tenía espacio y una pensión que podía estirarse un poco más. Me dije que era temporal, solo hasta que se pusieran de pie. Pero lo temporal se volvió permanente, y las habitaciones que cuidé con tanto esmero durante décadas dejaron de sentirse mías. Una tarde, escuché a Clarisa hablando bajo, pero no lo suficiente. Deberíamos buscarle un lugar algo más adecuado para su edad, dijo. Javier no discutió, solo gruñó, como si la idea también fuera suya. Incluso los niños aprendieron su veneno. Daniela imitaba las palabras de Clarisa sobre que yo era lenta. Tomás, apenas saliendo de la infancia. Se reía cuando Clarisa bromeaba que el olor a naftalina era mi perfume característico. No nacieron crueles. Lo estaban aprendiendo en la mesa, en la sala, de la mujer que eligió su padre. Seguí con mis quehaceres en silencio, doblando ropa, cuidando el jardín, pagando las cuentas. Mi cuerpo se movía por la casa, pero me sentía menos su dueña y más como una sombra, una sirvienta que flotaba de cuarto en cuarto. Nunca preguntaron cómo estaba. Nunca se preguntaron si necesitaba ayuda. Nunca se detuvieron a pensar que las luces sobre sus cabezas, el agua en sus vasos y la comida en sus platos existían por mí. Yo construí esta casa, ladrillo por ladrillo, sacrificio por sacrificio, pero en sus ojos ya no era la base, era el peso que los arrastraba. ¿Qué pasa cuando la persona que sostiene a una familia es confundida con su carga? La casa estaba en silencio cuando me encontré frente al fregadero de la cocina. Mucho después de que todos se habían ido a dormir, el zumbido suave del refrigerador llenaba el aire, y la luz de la luna entraba por la ventana, trazando líneas pálidas en la encimera. Mis manos apretaron el borde del fregadero hasta que los nudillos se me pusieron blancos, como si aferrarme pudiera evitar que colapsara bajo el peso de todo. Por años tragué mi orgullo. Me dije que la paciencia era fuerza, que soportar era amor. Trabajé hasta que el cuerpo me dolía. Di hasta que no quedó más que una cáscara vacía que se movía por los días sin ser vista. Pero esa noche, el eco de sus risas me quemaba los oídos, y los años que había enterrado bajo quehaceres y sacrificios arañaron su camino hacia la superficie. Las lágrimas llegaron de repente, cayendo por mis mejillas y goteando en el fregadero. Lloré por Esteban, que se fue demasiado pronto. Lloré por Javier, el niño al que protegí del hambre y la vergüenza, ahora convertido en un hombre que dejaba que su esposa me tratara como menos que humana. Lloré por mí, por la mujer que alguna vez estuvo orgullosa, que creyó que su vida de sacrificio sería honrada, no burlada. Cuando los sollozos se calmaron, algo en mí cambió. No era solo enojo, aunque el enojo estaba ahí, era claridad, nítida e innegable. No era un fantasma, no era una sirvienta, no era el objeto de burla de Clarisa, era Rosario, una mujer que construyó su vida con sus propias manos y no seguiría invisible por más tiempo. Me enderecé, secándome la cara, y sentí una firmeza que no había conocido en años. Cuando el silencio muere, ¿qué despierta dentro de ti a la mañana siguiente? Me moví por la casa como si nada hubiera cambiado. Preparé el desayuno. Hice el lunch de Daniela para la escuela y asentí mientras Clarisa navegaba en su celular en la mesa de la cocina. Pero por dentro, la decisión ya había echado raíces. No viviría un día más como su sombra. Cuando se fueron, fui a mi cuarto y abrí el baúl de cedro al pie de mi cama. Dentro, envueltos en sobres viejos y carpetas de Manila, estaban los pedazos de mi vida que nunca se molestaron en conocer. La escritura de la casa, sellada y firmada en 2005 cuando hice el último pago. Los estados de mi pensión de la fábrica, cuidadosamente apilados,
registros bancarios que mostraban los ahorros que reuní peso a peso. Pensaban en mí como una carga, pero todo lo que disfrutaban, cada comida, cada luz, cada gota de agua estaba construido sobre la fuerza de lo que yo había ganado. Esta casa no era de Javier, y mucho menos de Clarisa. Era mía. Lo habían olvidado. O tal vez nunca se molestaron en saberlo. Guardé los documentos en una bolsa de lona y tomé el camión al centro, como solía hacer cuando Javier era pequeño. En el banco, el señor Morales, que había manejado mi cuenta por años, me miró con el respeto que ya no sentía en mi propia casa. Revisamos mis cuentas, ajustamos los accesos y pusimos candados en su lugar. De ahí, caminé 2 calles hasta la oficina del licenciado Guzmán, mi abogado desde los 90. Me recibió con calidez y le expliqué lo que necesitaba: documentos actualizados, un testamento que reflejara mis deseos y protecciones contra cualquiera que intentara reclamar autoridad sobre mí. Su asentimiento fue firme, sus palabras seguras. Usted tiene el control. Rosario, al salir de su oficina, el aire se sentía más ligero. Por primera vez en años, caminé con la cabeza en alto, y si la persona más débil en la habitación tuviera todas las llaves. El siguiente domingo, preparé la mesa con el mismo cuidado de siempre, pero llevaba dentro una resolución distinta. El asado estaba en el horno, el pan de elote enfriándose en la encimera. La mesa vestida con el mantel de encaje de mi madre parecía una cena familiar más, pero sabía que sería la última vez que Clarisa se sentaría en mi mesa como si fuera suya. Llegaron riendo, trayendo consigo la tormenta de ruido habitual. Clarisa entró al comedor con esa sonrisa sarcástica, mirándome como si ya tuviera el chiste listo. Nos sentamos, bajamos la cabeza y comenzamos a comer. No pasó mucho tiempo. A la mitad de la cena, Clarisa arrugó la nariz de forma exagerada y dijo: lo bastante alto para que todos oyeran, juro que aquí huele a asilo de ancianos. Los niños soltaron risitas. Javier bajó la mirada a su plato, y el aire se llenó con el sonido de mi familia riéndose de mí, otra vez. Esta vez no me quedé helada. Empujé mi silla hacia atrás. El roce de la madera contra el piso cortando sus risas de tajo. Mi voz fue firme, más clara de lo que esperaba. Esta es mi casa. Pagué cada ladrillo, cada teja, cada centímetro. Y tú, Clarisa, ya no eres bienvenida aquí. Por un momento nadie se movió. Clarisa parpadeó. Luego se rió como si hubiera hecho un chiste. Pero cuando me levanté, fui al closet del pasillo por unas bolsas de basura. Su risa se desvaneció. Llevé las bolsas a su cuarto. Saqué su ropa de los cajones y la metí dentro. Cada golpe del cajón resonó en la casa. Mamá, ¿qué estás haciendo? La voz de Javier se quebró, pero no respondí. Arrastré las bolsas al porche y las tiré en los escalones. Clarisa gritó, su rostro rojo de incredulidad. Los niños se quedaron inmóviles, con los ojos muy abiertos, los tenedores aún en el aire. La casa quedó en silencio, salvo por las protestas balbuceantes de Clarisa. Me paré en la puerta, con las manos en el marco, y hablé una vez más. El respeto termina aquí. Si quieres reírte de mí en mi propia casa, puedes hacerlo desde la calle. Cuando el respeto se pierde, es la expulsión, crueldad o supervivencia. Los tacones de Clarisa resonaron en los escalones del porche mientras arrastraba las bolsas de basura hacia su carro, todavía escupiendo palabras demasiado filosas para importarlas. El portazo de su auto hizo temblar las ventanas, y en un instante el rugido de su motor se desvaneció en la noche. El silencio que dejó era tan pesado que parecía presionar las paredes. Javier estaba en la sala, pálido. «Mamá», susurró, «no tenías que hacer eso. Estaba molesta. Podemos arreglarlo». Sus ojos se movieron hacia los niños, luego a mí, desesperados, como un hombre que sabe que el suelo bajo sus pies cambió. Crucé los brazos. «No, Javier. Me humilló en mi propia casa 2 veces. Fue la última. No voy a vivir como fantasma aquí nunca más». Daniela jaló la manga de su padre.
Papi, ¿quién va a cocinar ahora? Su voz temblaba, pequeña y confundida. Tomás añadió, ¿y quién va a pagar las cuentas? La abuela siempre paga. Sus palabras flotaron en el aire, inocentes pero punzantes. Eran demasiado pequeños para entender toda la verdad, pero lo bastante grandes para sentir que el equilibrio de su mundo se había roto. Javier tragó saliva, incapaz de responder. Durante años permitió que Clarisa manejara la casa con su lengua y yo con mi trabajo, sin cuestionar quién mantenía las luces encendidas o la despensa llena. Ahora, por primera vez, los niños decían en voz alta lo que él había enterrado. Yo había sido la que sostenía todo. No alcé la voz. No lo necesitaba. La comida que comen, el techo sobre sus cabezas, las cuentas que llegan cada mes, todo ha sido por mí. Y ahora, Javier, es hora de que les expliques a tus hijos qué pasa cuando das por sentado a la persona que te sostiene. Cuando la red de seguridad desaparece, ¿qué tan rápido comienza la caída? La mañana siguiente, desperté antes del amanecer, como siempre, pero esta vez el aire se sentía diferente. En lugar de ir a la cocina a cocinar para todos, me senté en la mesa con una taza de café y una pila de papeles que había reunido del banco y el abogado. Para cuando el reloj marcó las 9, estaba al teléfono, cerrando con calma las puertas por las que Clarisa se había colado tanto tiempo. Su acceso a mis cuentas fue revocado. Los pagos automáticos ligados a mi pensión se detuvieron. Las cuentas de la casa, que siempre manejé en silencio, ya no drenarían mis ahorros. Esa tarde, regresé a la oficina del licenciado Guzmán. Juntos, finalizamos un nuevo testamento, uno que ya no ponía a Javier y Clarisa en el centro. Mis bienes ahora se distribuirían de manera diferente, hacia causas y personas que valoraran la dignidad, no el privilegio. Firmar esos papeles fue como quitarme una piel que había llevado demasiado tiempo. En los días siguientes, comencé a construir una vida que me pertenecía. Arrancé la maleza del jardín y planté jitomates, algo que siempre quise, pero nunca tuve tiempo de hacer. Leí en el porche hasta que la luz se desvanecía, perdiéndome en historias que no me pedían nada. En la iglesia, me uní al grupo de mujeres, redescubriendo la alegría de reír sin que estuviera teñida de burla. La casa se volvió más silenciosa, pero era una paz que recibí con los brazos abiertos. Por primera vez en décadas, no vivía para otros, vivía para mí. Y el sabor de eso era más dulce de lo que jamás imaginé. ¿Qué sabor tiene la libertad después de décadas de sacrificio? Pasaron semanas, y las ondas de mi decisión se extendieron por la familia como grietas en un yeso viejo. Javier finalmente encontró trabajo, pero estaba lejos del cómodo empleo de oficina que alguna vez tuvo. Ahora llevaba una camisa de mecánico con su nombre bordado en el pecho, las manos manchadas de grasa al final de cada día. No era fácil para él, pero por primera vez en años, estaba ganando su propio camino. Clarisa regresó eventualmente, arrastrando sus bolsas por los escalones del porche. No me miró al pasar por la puerta, su resentimiento goteando en cada palabra que le decía a Javier, en cada mirada que me lanzaba. No había aprendido nada, al menos no todavía, pero ya no controlaba el flujo del dinero, y ese cambio alteró el aire en la casa. Los niños, sin embargo, eran diferentes. Daniela comenzó a quedarse en la cocina, observándome cocinar, haciendo preguntas sobre recetas. Tomás ofrecía ayudar en el jardín, sus pequeñas manos arrancando maleza con sorprendente cuidado. Sus risas ya no llevaban el aguijón de la burla. Poco a poco, comenzaron a verme no como el blanco de los chistes de Clarisa, sino como la razón por la que tenían calor. Comida y estabilidad. Por consejo del licenciado Guzmán, ajusté mi plan de herencia una vez más. La casa, los ahorros, las modestas inversiones no pasarían sin propósito. Javier no recibiría nada directamente. Habría condiciones, expectativas de responsabilidad. Los niños tendrían oportunidades cuando llegaran a la mayoría de edad, pero solo si demostraban respeto y autosuficiencia. Ya no daría ciegamente a quienes se burlaban de mis sacrificios.
Se puede reconstruir la confianza después de que el respeto se ha roto. Para cuando llegó la primavera, la casa se sentía transformada, no porque las paredes hubieran cambiado, sino porque yo lo había hecho. El amargor que antes se aferraba al aire fue reemplazado por algo más firme, algo mío. Cuando decidí organizar una cena comunitaria para el grupo de la iglesia y los vecinos, no fue por deber o una necesidad desesperada de ser apreciada. Fue porque quería. Ese sábado, la cocina vibraba con vida. Las sartenes chisporroteaban, el aroma a pan de elote llenaba el aire, y las voces se filtraban desde la sala, mientras las mujeres del grupo ayudaban a poner la mesa, mi comedor. Alguna vez lleno de burlas. Ahora rebosaba de risas que llevaban calor en lugar de crueldad. Por primera vez en años, me sentí orgullosa de abrir mis puertas. Javier llegó tarde, trayendo un pastel de la tienda. Se veía cansado, pero había una humildad en él que suavizaba las líneas de su rostro. Clarisa lo seguía de cerca, más callada de lo que jamás la había visto. Los niños corrieron hacia mí sin dudar, Daniela preguntando si podía ayudar a servir el té. Tomás llevando las servilletas a la mesa con orgullo. Mientras los invitados llenaban sus platos y tomaban asiento, me paré al frente de la mesa, no invisible, no el blanco de un chiste, sino la matriarca de mi hogar. Los ojos se volvieron hacia mí con respeto, mientras ofrecía una sencilla oración de gracias. No pedí reconocimiento, pero en su silencio lo sentí más tarde esa noche, cuando el último traste estuvo lavado y la casa se había calmado. Me senté en mi silla junto a la ventana y pensé en el camino que me llevó hasta aquí. La humillación tuvo un precio, sí, pero no lo pagué yo. Lo pagaron ellos. Y lo que recolecté no fue venganza, fue dignidad, ganada con esfuerzo y finalmente reconocida. La mujer que alguna vez lloró sobre un fregadero lleno de trastes sucios se había levantado para reclamar su lugar, no con enojo, sino con la firme certeza de que yo importaba. Siempre lo había hecho. Cuando las risas te convierten en un chiste, te encoges en el silencio o te levantas y muestras quién tiene realmente las llaves.